Características y representación gráfica de una fuerza. Vimos ya que el peso es una fuerza debido a la gravedad, que es una magnitud vectorial y se mide en Newton en el Sistema Internacional de Medición. Pero, ¿qué significa que es una magnitud vectorial la fuerza? Hay magnitudes que no alcanzan con indicar cuánto y la unidad para tener toda la información. Necesitamos más datos. Las magnitudes vectoriales quedan definidas a partir de 4 características y su unidad. Las características de toda magnitud vectorial son la dirección, el sentido, el módulo o intensidad y su punto de aplicación. Las magnitudes vectoriales las podemos representar gráficamente por medio de un vector. Las fuerzas son magnitudes vectoriales, así que las podemos representar de esta manera. Veamos qué es un vector. Un vector es un segmento orientado, pero vayamos por parte entonces. Una recta es una sucesión infinita de puntos. Un segmento es una porción de esta recta. Tiene un principio y un fin, pero indistintamente el principio y el fin. En cambio, un vector tiene una orientación, es un segmento orientado. De esta manera vamos a representar una magnitud vectorial, por ende a una fuerza, donde el inicio nos marca el punto de aplicación, la recta a la que pertenece ese vector nos marca la dirección, la flecha nos marca el sentido y el largo de ese segmento nos marca el módulo. Dos vectores son iguales solo si tienen todas estas características iguales: módulo, dirección y sentido. Si queremos representar una fuerza, como por ejemplo la fuerza peso, lo haremos mediante un vector. Como es una fuerza peso, esa fuerza será vertical hacia abajo. En el caso de esta masa de 1 kilogramo, esa fuerza en la Tierra será sobre la superficie terrestre 9,8 newton. Si tengo una masa del doble, de 2 kilogramos, la fuerza peso será del doble. Entonces tengo que tener un vector que tenga la misma dirección, el mismo sentido, pero el doble de longitud. Cuando queremos representar gráficamente magnitudes vectoriales, necesitamos definir una escala que relacione unidades de longitud con las unidades de la magnitud vectorial que vayamos a representar, como por ejemplo las fuerzas, para que los módulos mantengan una proporción. Y si aparece una masa de ese lado en la Tierra, su fuerza peso es vertical para abajo. ¿Para dónde sería hacia abajo en ese caso? Dejamos planteada esta inquietud. Vamos a representar gráficamente dos fuerzas. Una de ellas de 15 newton formando 45 grados desde la horizontal y hacia arriba a la derecha. Y otra de 9 newton formando 90 grados con la horizontal hacia arriba. Fíjense que tuvimos que dar más información que cuánto y la unidad. Tuvimos que indicar el módulo, la dirección y el sentido. Lo mismo para la otra fuerza. Si la queremos representar, tenemos que tener en cuenta estas tres características. Para poder representar estas dos fuerzas y que guarden proporción sus módulos, necesitamos primeramente fijar una escala. La escala la hacemos a elección en función de lo que queremos representar. En nuestro caso vamos a elegir una escala de 3 newton por centímetro, es decir, por cada centímetro que dibujemos va a representar una fuerza de 3 newton. Veamos en el video cómo haríamos esta representación. Fijamos la escala, ubicamos una horizontal que es la referencia que tenemos. En el caso de la primera fuerza, 45 grados dice respecto de la horizontal y según nuestra escala, los 15 newton quedarán representados por una longitud de 5 centímetros. Lo mismo para la otra fuerza. Ubicamos su dirección, que es a 90 grados desde la horizontal. Tomamos los 3 centímetros que van a representar, según nuestra escala, al módulo de 9 newton, y ahí tenemos la representación gráfica de estas fuerzas, donde queda justamente representado su módulo en proporción a la escala, la dirección y el sentido. Por último, aclaremos la incógnita planteada. ¿Dónde era hacia abajo?
La fuerza peso es vertical hacia abajo, pero si aparecía del otro lado de la Tierra, ¿hacia dónde es hacia abajo? Bueno, el hacia abajo es relativo al lugar donde nos encontramos. En este caso, que está dibujado, vemos que todas las fuerzas peso son verticales hacia abajo, aunque sean distintas direcciones y sentido. El hacia abajo no es absoluto, es relativo al lugar donde nos encontremos y marca la vertical del lugar. Esto, que para nosotros parece bastante sencillo y trivial, a la humanidad le tomó más de 2000 años interpretarlo. Por eso no podían concebir a la Tierra como una esfera, sino más bien plana, porque si había alguien de abajo, si el peso era para abajo, se caería. Otra cosa que podemos decir, o que está indicado acá, que siempre la fuerza peso marca la vertical del lugar. Podemos ver en las construcciones que para hacer una edificación y que las paredes queden verticales al suelo, se colocan pesos con hilos, lo que llaman plomada, y hacen o levantan el edificio paralelo a esa plomada, y de esa manera el edificio queda vertical al lugar y no inclinado y se puede caer. Continuaremos con sistemas de fuerzas próximamente.